Celebramos la solemnidad de Pentecostés. Pentecostés viene de la raíz etimológica pente costas, es decir, 5 decenas. Podemos decir que Pentecostés significa 50 días. 50 días que nos marca la duración de la Pascua. 50 días que hemos recorrido en la liturgia de la Iglesia, celebrando la resurrección de nuestro Señor. Porque hablar de Pascua, evidentemente que es hablar de resurrección. El triunfo de Cristo, que derramó su sangre en la cruz y murió por nosotros y por nuestra salvación. El triunfo de Cristo se hace realidad, se manifiesta cuando Jesús resucita. Para nosotros es la prueba que confirma que Jesús verdaderamente es Dios, que Jesús verdaderamente tiene el poder para vencer a la muerte. Y si tiene el poder para vencer a la muerte, evidentemente tiene el poder para darnos la salvación. La resurrección, pues, para nosotros es un evento de gran alegría, porque la resurrección nos dice que todo lo que Jesús nos enseñó, que todo lo que Jesús predicó es verdadero. Por eso San Pablo nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, no tendría razón de ser nuestra fe, vana sería nuestra fe. Por eso nosotros en estos 50 días nos alegramos con el acontecimiento de la resurrección, porque Cristo ha venido a salvarnos. Y esa salvación que nos ganó derramando su sangre en la cruz es una realidad. ¿De qué nos salva Jesús? ¿Para qué nos quiere salvar Jesús? Evidentemente, nosotros sabemos que el pecado nos acecha en todos los aspectos de nuestra vida. Más aún, por la enseñanza de la Iglesia, sabemos que nosotros hemos nacido heridos con la mancha del pecado original. Y esa herida con la que nosotros hemos nacido no nos permite relacionarnos plenamente con nuestro Dios. Decimos que el ser humano es cuerpo y alma porque su parte espiritual está herida. No somos una dualidad, somos una triada. No nos componemos de 2 elementos, cuerpo y alma. Nos componemos de 3, cuerpo, alma y espíritu. ¿Pero qué creen? ¿Qué pasa con el espíritu? Está herido. Está herido por la mancha del pecado. Está herido porque nosotros también, además del pecado original, nosotros cometemos el pecado originado. Pecado capital, pecado mortal, pecado venial. Y es el pecado el que bloquea en nuestro existir esa parte espiritual que nos permite unirnos al Señor. ¿A qué vino Jesús? A reparar ese daño que había en nuestra consistencia humana. No porque Dios lo haya creado de esa manera, fuimos nosotros los que nos apartamos del plan creador de Dios. Y fuimos nosotros los que establecimos esa barrera formando el distanciamiento del pecado. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos, a liberarnos de las cadenas del pecado. Jesús vino a darnos una oportunidad de poder purificar nuestro corazón, de poder restaurar nuestra naturaleza caída. Y eso lo logró en el árbol de la cruz, derramando su sangre por nosotros. ¿Qué tiene que ver entonces, pues, el pecado con la fiesta de Pentecostés? ¿Qué tiene que ver el pecado con la realidad del Espíritu Santo? Pues mira, el Espíritu Santo siempre ha estado presente en esta tierra, desde el día de la creación.
Cuando el Espíritu del Señor aleteaba sobre las aguas, el Espíritu de Dios ya se hacía manifiesto sobre la tierra. ¿Recuerdas el pasaje del diluvio de Noé? Cómo una paloma fue la mensajera y trajo en su pico un ramo de olivo para decirnos que ya se podía habitar la tierra. Cómo el Espíritu Santo cubrió con su sombra a Moisés en el Sinaí. Cómo el Espíritu Santo habló por los profetas y nosotros lo recitamos en el credo. Cómo el Espíritu Santo ha sido el que ha actuado en todos los hombres de Dios que han escrito la Sagrada Biblia. Les llamamos agiógrafos porque son personas inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Cómo el Espíritu Santo cubrió con su sombra a la Virgen María cuando el ángel le anunció que iba a ser la Madre de Dios. Cómo el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma, y por eso, si ustedes pueden ver los elementos que nos evocan al Espíritu Santo, sobresale la paloma, porque fue una paloma cuando Juan Bautista nos dijo: yo vi que el Espíritu Santo descendía sobre Jesús en forma de paloma. Fue el mismo Jesús cuando, estando en una sinagoga de Nazaret, nos dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a llevar el Evangelio a los pobres. El Espíritu Santo, queridos hermanos, siempre ha estado permanentemente queriendo descender sobre nuestro aspecto espiritual. ¿Y saben por qué muchas veces no se ha podido lograr? Porque nosotros tenemos la herida del pecado. Es el pecado el que nos impide a nosotros recibir con plenitud la acción del Espíritu Santo. Es el pecado el que no permite que nosotros hagamos realidad las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso necesitábamos un Salvador, para que el Salvador reparara nuestro daño espiritual, para que el Salvador nos hiciera capaces de poder tener esa relación íntima con Dios, de que nuestra condición humana fuera el receptáculo de la gracia de Dios. Y esa salvación la confirmamos cuando Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte y con su resurrección adquirió una vida nueva, una vida resucitada. Y esa vida de resucitado que Jesús obtuvo es esa misma vida nueva que se nos quiere comunicar a todos nosotros, liberados del pecado, liberados de las cadenas del mal, de la oscuridad, de la muerte. Dios nos quiere transmitir esa vida nueva. Y entonces podemos nosotros comprender que si la resurrección es el cumplimiento y la garantía de que hemos sido salvados, la resurrección también no puede estar completada si no recibimos de lo alto la fuerza de Dios. Porque es por medio del Espíritu de Dios que nosotros recibimos esa vida nueva, superamos las barreras de la vida biológica, porque la vida biológica nos dice que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, reproducimos y morimos. Esas son las leyes de la biología. La vida nueva que Jesús nos ofrece nos dice: no te equivoques, no vamos a morir, porque Dios nos ha dado una vida que nos va a permitir vivir por toda la eternidad. Y nuestra patria definitiva no es aquí en la tierra. Nuestra patria definitiva es la gloria de nuestro Padre Dios en el cielo. Esa es la vida nueva que se nos ofrece. Y esa vida nueva solamente la podemos abrazar si el Espíritu del Señor habita en nosotros. Ven pues cómo era necesario que Cristo nos liberara de la cadena del pecado, de la fuerza del mal que nos tiene sometidos, para poder recibir entonces plenamente la presencia de la fuerza de Dios. A diferencia de todas las veces que el Espíritu Santo ha descendido en esta tierra, en Pentecostés celebramos algo diferente. Ahora el Espíritu de Dios
desciende sobre los discípulos que han sido salvados, desciende sobre los discípulos que han restaurado su naturaleza caída, desciende sobre los discípulos que están en comunión con Cristo nuestro Señor. Ese es el gran cambio. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y estamos marcados por una vida de pecado, difícilmente el Espíritu Santo puede hacer algo en nosotros. Es necesario purificarnos, es necesario convertirnos. El Señor nos decía: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y le dijo a Nicodemo: quien no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esa es la novedad que nos trae la fiesta de Pentecostés. Ahora la Santísima Trinidad ya se puede posar en nuestra vida, como la paloma se posó en Jesús, como aquella paloma que en el diluvio trajo como prueba el ramo de olivo. Así la gracia de la salvación que nosotros hemos recibido por los méritos de la sangre de Cristo son para nosotros la prueba de que podemos ser el receptáculo de la presencia del Espíritu Santo. Bautizados, hemos recibido los beneficios de la salvación de Jesús, pero no es suficiente, hermanos. No basta con estar lavado, hay que plancharse, hay que perfumarse y hay que lucir. Si tú tienes una ropa, ¿te vas a conformar solo con lavarla? ¿Verdad que no? Necesitamos plancharla, necesitamos que se vea bien alineada, necesitamos que luzca ante los demás. ¿O sirve de algo lavar una ropa y guardarla en el cajón para no usarla más? ¿Qué creen? Así sucede muchas veces con nuestro bautismo. Así sucede muchas veces con nuestra confirmación. Recibimos del cielo porque nosotros no tenemos la capacidad, porque nosotros no tenemos los medios ni la fuerza. La fuerza nos viene de lo alto, la fuerza nos viene del Señor. El Espíritu de Dios es la fuerza de Dios que se nos transmite a nosotros. Es la fuerza de Dios la que ahora en la fiesta de Pentecostés, una vez purificados, nos impulsa, nos invita a salir, nos invita a proclamar, nos invita a dar a conocer el Evangelio, nos invita a construir la iglesia, nos invita a buscar la santidad. ¿O qué crees tú? ¿Para qué crees tú que nos sirven los dones del Espíritu Santo? Aquí los hermanos de ministerios nos pusieron los letreros de sabiduría, inteligencia, ciencia, temor de Dios, piedad, fortaleza, consejo. ¿Para qué crees tú que nos sirven los dones del Espíritu Santo? ¿Para qué? Y el Espíritu Santo no solamente nos da dones, nos da carismas, nos da tantísimas cosas, muchos frutos nos da el Espíritu Santo. Si ya estamos lavados, si ya estamos reconciliados con Dios, ¿para qué crees que se nos da el Espíritu Santo? En primer lugar, para alimentar esa parte interior de mi vida espiritual. Hay una parte interior en mí que no se llena con comida ni bebida. Hay una parte interior en mí que no se llena con conocimientos científicos. Hay una parte interior en mí que solo puede ser saciada por la presencia de Dios en ella. Por eso la Iglesia nos enseña que pidamos Espíritu Santo, y más en estos días en torno a la fiesta de Pentecostés. Ya lo recibimos en el bautismo, ya lo recibimos en la confirmación, y lo recibimos cuando comulgamos, y lo recibimos cuando nos confesamos. Pero siempre, como cuando comemos, hay esa necesidad de seguirnos alimentando. Hay un padre de la Iglesia, San Irineo, que nos dice: el hombre espiritual está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, pero la carencia del Espíritu de Dios produce un vacío. Y si no llenas ese vacío interior con el Espíritu de Dios,
Cuidado, porque se llenará de ídolos, se llenará de dioses falsos, se llenará de vicios, se llenará de tantas cosas dañinas para nuestra condición humana. La propuesta es en este día de Pentecostés, pidamos al Señor que derrame abundantemente la presencia del Espíritu en nosotros, que despierte ese Espíritu que hemos recibido en nuestra confirmación y que muchas veces está como dormido, que no da fruto. Hoy yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿para qué son los dones que el Espíritu nos da? Para que busquemos nuestra santidad. ¿Quién de nosotros, así como algún día hemos dicho, voy a confesarme, así como hoy dijimos, voy a ir a misa, quién de nosotros se ha dado el firme propósito de decir, quiero ser santo? Quiero ser santo porque Dios me da los medios por medio de su Espíritu para alcanzar la santidad. Los dones que nos da el Espíritu Santo es para que alcancemos la santidad. ¿La has buscado tú? ¿No crees que hoy puede ser un buen día para que te preguntes cómo puedo yo alcanzar esa santidad? Y además de darnos los dones, nos da los carismas. ¿Para qué crees tú que el Espíritu Santo nos da sus carismas? ¿Para qué? Para edificar nuestra iglesia, para construir nuestra comunidad cristiana y nuestra sociedad. Yo me pregunto seriamente como sacerdote, ¿nuestra iglesia está mejor que hace 20 o 30 años? ¿Por qué ha decaído? ¿No será acaso que los bautizados no nos hemos implicado para colaborar en la construcción de nuestra iglesia? ¿Y qué decir de la vida de nuestra sociedad? Los que estamos avanzados en años, ¿cómo vivíamos hace 30 años? ¿Qué México teníamos hace algunos años? Basta con ver los noticieros para ver la descomposición social en la que estamos sumergidos. ¿No crees tú que nosotros como bautizados hemos dejado de hacer mucho? ¿No crees tú que nosotros que hemos recibido el poder de Dios para buscar nuestra santidad y contribuir a la construcción de nuestra sociedad, muchas veces nos hemos quedado con los brazos cruzados? Cuidado, porque de todo eso nos pedirá cuentas el Señor. A veces le echamos toda la responsabilidad a los dirigentes. ¿No será acaso que el verdadero cambio lo podemos hacer nosotros? ¿Quieres que cambie tu país? ¿Por qué no empiezas por cambiar tú? ¿Quieres que mejore tu entorno? ¿Por qué no empiezas a mejorar tú? Si ya Cristo te liberó del pecado, si ya Cristo te dio los dones para poder salir con valentía, ¿por qué no los ponemos en práctica? Yo creo que por ahí el Señor puede hacer grandes cosas en nosotros. A lo mejor no podremos cambiar toda la sociedad, pero sí que puedes cambiar tu relación de pareja. Sí que puedes cambiar tu relación con tus hijos, con tus padres. Sí que puedes cambiar la relación de tu hogar. Que en tu hogar, que en tu relación de pareja, de padre o hijos, se vivan los valores cristianos y se ayuden mutuamente para alcanzar la santidad. Que el Espíritu del Señor nos ayude, nos dé los medios y la valentía para poderlo manifestar en nuestra vida con nuestra forma de comportarnos. Que así sea. Que así sea.